Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda darle me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfrútala y cuídate. La gran cámara del Consejo Galáctico no se parecía a nada que se encontrara en la Tierra. Una vasta extensión que brillaba con una mezcla de luces cromáticas y energías volátiles que bailaban por las paredes, proyectando sombras vívidas. Representantes de innumerables razas alienígenas flotaban, debatían y ocasionalmente participaban en extravagantes exhibiciones de poder que eran a la vez impresionantes e intimidantes. Cada especie trajo su propio estilo cultural único, dando forma a una atmósfera cargada de curiosidad y tensión. Shailar, una figura imponente de los Askari, aquellos reverenciados por su tecnología superior y comportamiento estoico, dominaba el podio central. Se mantenía erguido, sus múltiples extremidades alargadas se balanceaban ligeramente mientras gesticulaba enfáticamente, cada movimiento acentuado por un rastro de destellos. Los humanos son primitivos en el mejor de los casos, escondiéndose detrás de sus pintorescas nociones de compasión. Su miedo a la guerra es su mayor defecto. Evitan el combate, lo enmascaran con diplomacia y destreza emocional. Es un detrimento del que ni siquiera se dan cuenta. En los márgenes de la cámara, criaturas más pequeñas se agruparon en grupos, murmurando ansiosamente entre sí, la aprensión evidente en su lenguaje corporal. Una figura particularmente intrigante, un ser delicadamente emplumado conocido como Yelra, se animó a responder. Pero han demostrado resiliencia en el pasado. Su historia demuestra que pueden enfrentar desafíos que amenazan su propia existencia con creatividad. Todavía tenemos que comprender la resiliencia. El tono de Sylar goteaba desprecio sarcástico. ¿Qué han hecho? Aparte de encogerse detrás de falsos mecanismos de paz. Preparémonos para arrojar las armas y dejar que se enfrenten solos a su destino. Tal vez una demostración de sus deficiencias les enseñaría. Se produjo un debate furioso. Las voces chocaban y las diversas opiniones chocaban como un trueno. Dromat, un ser colosal compuesto de hielo, habló a continuación. Su voz profunda resonó por toda la cámara. Tal vez nuestra intervención podría evitar la escalada. Su imprevisibilidad, aunque a veces sea perjudicial, también puede resultar una ventaja si se canaliza y se guía correctamente. No debemos subestimar el espíritu humano. Shailar lanzó una mirada hacia Dromat, su irritación derramándose en silencio. Que aprendan la dureza de la vida sin nuestro refugio. Su miedo los consumirá, se den cuenta o no. Mientras tanto, en una sala de control en la Tierra, la capitana Alyssa Grant estaba inmersa en su trabajo en el centro de mando de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La pantalla frente a ella parpadeaba con datos operativos, maniobras tácticas y simulaciones de entrenamiento para su escuadrón de ansiosos pilotos. «Alyssa», gritó el coronel Whitmore desde una consola lateral, su voz proyectando autoridad sobre el zumbido. «Necesitamos que te concentres en las maniobras de vuelo. La charla del cónsul es un ruido sin sentido. Nunca nos entenderán». Sus dedos se detuvieron mientras miraba la pantalla, vislumbrando la actitud condescendiente de Shailar hacia la humanidad. «Miedo, cobardía. Obviamente no nos conocen en absoluto», murmuró Elisa para sí misma, poniendo los ojos en blanco hacia la pantalla. «Como si quisiéramos la guerra, como si pensaran que eso define nuestra fuerza. Somos más que guerreros. Tenemos guaridas». Justo cuando Elisa volvió a centrarse en los ejercicios de entrenamiento de su equipo, las alarmas sonaron por todo el centro de mando. Las luces rojas parpadearon siniestramente, perforando la neblina de la rutina con una urgencia que hizo que todos entraran en una oleada de acción. El aire crepitaba con una tensión palpable mientras el miedo se acumulaba en la boca de su estómago. «Informe de situación», bramó el coronel Whitmore corriendo hacia una consola cercana. Su expresión era una mezcla de fastidio y preocupación que envió ondas de preocupación a través del centro de mando. «Comandante, tenemos una enorme flota alienígena acercándose desde el sector 9», gritó un técnico con los dedos, corriendo por el panel de control, mientras una proyección holográfica pronto se iluminaba, mostrando la red de naves que se acercaban, pesadas, siniestras y metódicamente maniobrando hacia la Tierra. «Es probable que haya causalidades», otro oficial gritó, su voz temblando bajo el peso de noticias imposibles. Elisa sintió una sacudida de miedo retorciéndose en la boca del estómago, su corazón martilleando contra su pecho. «¿Podemos contactar al Consejo Galáctico para obtener ayuda?», preguntó,
La desesperación tejía sus palabras como un salvavidas. El coronel Whitmore efectivamente negó con la cabeza, la frustración palpable. No podemos confiar en ellos. Nos ven como débiles. No nos ayudarán. Estamos solos en esto. Genial. Justo lo que necesitamos. Elisa se enfureció. Su mandíbula se tensó mientras se volvía hacia Raj, su amigo mago tecnológico, cuyo rostro era una mezcla de alarma y concentración. Prepara el escuadrón de drones. Si estos tipos creen que pueden enfrentarnos, claramente subestiman a los humanos. Espíritu de lucha. Raj asintió con entusiasmo, la determinación brillando en sus ojos como un faro. Inmediatamente. Me aseguraré de que nuestros drones los tomen por sorpresa en el momento más oportuno. Mientras preparaban su defensa, en medio del pánico que irradiaba por toda la habitación, la enorme pantalla holográfica cobró vida y reveló el rostro engreído de Sheelar, una proyección holográfica creada con un cuidado y una consideración incomparables. Si deseas sobrevivir a este encuentro, debes prestar atención a nuestras palabras. Prepárate para rendirte. Estás solo y esta debilidad significará tu fin. Con los puños apretados, Elisa sintió que la sangre le hervía bajo la piel. Nos negamos a dejar que nos intimiden. Les mostraremos la fuerza de la humanidad, declaró, su voz resonando con un propósito feroz, la determinación nadando en sus rasgos. Elisa estaba de pie en medio del caos en el hangar, su uniforme impecable y listo, la voz teñida de urgencia a su alrededor. Un grupo diverso de pilotos se apiñaban, cada uno vestido con equipo de vuelo. Sus rostros eran un lienzo de determinación y miedo. La atmósfera zumbaba con adrenalina mientras la tensión se arremolinaba como una corriente eléctrica que permeaba el mar de rostros ansiosos. «Atención, equipo», Elisa llamó, elevando su voz por encima de los murmullos y la tensión que se desvanecía. «No olvidemos por qué estamos haciendo esto. El miedo es natural, incluso yo lo siento. Significa que te importa. No podemos dejar que ese miedo nos lleve a la derrota. Luchamos por nuestro hogar, por nuestra gente, por todo lo que apreciamos, no solo por la supervivencia». Sus miradas se desviaron el uno del otro, los nervios crepitaban en el aire como hojas secas. Tom, un piloto novato, se quedó tímidamente atrás, mordiéndose el labio con ansiedad. Al notar que Elisa se acercaba a él, «Tom, ¿estás bien?», preguntó, su tono se suavizó, su presencia se estabilizó. «No estoy seguro», tartamudeó Tom. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el casco nerviosamente. «¿Y si nos equivocamos y lo perdemos todo?» «Oyen, está bien tener miedo. Incluso yo tengo miedo», admitió Elisa, agachándose para encontrarse con su mirada. «Pero el miedo puede alimentar nuestra fuerza. Hemos entrenado para esto. Recuerda las simulaciones de vuelo que adaptamos y burlamos a la IA en el entrenamiento». Mientras animaba a su equipo, Raj, su amigo de la infancia y entusiasta del tackle, se acercó a ella. El humor iluminaba su comportamiento. «Gracioso. Mencionaste simulaciones. Ahora podemos poner todo ese entrenamiento a trabajar en el mundo real. Es hora de mostrarles por qué deberían pensarlo 2 veces antes de cruzarse con la humanidad». Con una respiración tranquila, Elisa volvió a concentrarse en los pilotos que tenía delante. Después de las sesiones informativas, debemos mantenernos ágiles. Si podemos canalizar nuestro miedo y dar rienda suelta a nuestra determinación, saldremos de esto. En medio de los sonidos de la maquinaria y las alarmas distantes, la tensión dio paso a la fuerza colectiva cuando los pilotos comenzaron a prepararse. Su energía ansiosa se transformó lentamente en resolución. La idea de enfrentarlo desconocido se cernía sobre ellos, pero Elisa sintió una poderosa fuerza colectiva surgir a través de la habitación. Cada individuo estaba listo para enfrentar el caos que se avecinaba. Juntos, convertiremos ese miedo en un grito de guerra. ¿Listo? 1, 2, 3. Tierra. Sus voces resonaron, sonando claras. Un grito de batalla único para los humanos bajo las estrellas, poderoso y desafiante frente a la adversidad. Mientras las alarmas sonaban y la atmósfera se espesaba con ansiedad, su tripulación comenzó a moverse en formación. Cada nave se deslizó con gracia desde el hangar hacia el cosmos. Sus elegantes superficies metálicas reflejaban el profundo vacío del espacio, ofreciendo competencia a la oscuridad con su brillo. «Muy bien, equipo, mantengamos formaciones cerradas. Pase lo que pase, permanezcan juntos. Pero no olviden permanecer impredecibles. Lo inesperado es nuestra arma», instruyó Elisa.
agarrando los controles de su nave de combate mientras se elevaban hacia un destino que se desplegaba. «Raj, ¿estado de preparación de nuestros drones?», preguntó con el pulso acelerado, los ojos enfocados en la tarea que tenían por delante. «Los escuadrones de drones están completamente operativos. Podemos dirigirlos de forma remota a través de sus controles», se entusiasmó, su voz firme en medio del caos que se acumulaba afuera. Mientras se acercaban a la flota alienígena, las latas de refresco y los contenedores de sillas vacíos, esparcidos en la consola, reflejaban la sensación de ansiosa anticipación. Sus elegantes naves pronto se acercaron a la vasta pared de naves alienígenas, masivas, oscuras, brillando siniestramente como un nido de peligros con poder invisible. «Establezcan los protocolos de comunicación en tácticos. Necesitamos información de nuestros exploradores», ordenó Elisa. La gravedad del momento pesaba sobre todos ellos. No subestimemos sus capacidades. Necesitamos conciencia. Mientras el escudo parpadeaba alrededor de sus casas, de repente las alarmas comenzaron a sonar desde múltiples naves a lo largo de la flota. Una oleada de proyectiles entrantes se precipitó hacia ellos como una tormenta de granizo. «Entrando», alguien gritó mientras Elisa viró bruscamente, evadiendo por poco el ataque. Los agudos sonidos de las explosiones iluminaron el vacío como luces estroboscópicas, llenando el lienzo oscuro del espacio con tonos brillantes, acentuando el miedo. «Tenemos que mantenernos a salvo unos a otros, permanecer alerta y ceñirnos al plan», gritó por el comunicador, su voz firme mientras realizaba maniobras evasivas. Mientras el aire crepitaba con ansiedad, la voz incorpórea de Raj resonó en el caos. Parecían concentrar su energía en derribar drones enjambre. «Nuestros números ya se han reducido. Retraigamos una sección de sus fuerzas mientras flanqueamos estas naves más grandes». Elisa sintió que la euforia la invadía. El entusiasmo de la competencia iluminaba su concentración. «Bien, formen el Escuadrón 8, ataquen en mi señal. Estamos atrayendo ese fuego para ayudar». El escuadrón de pilotos emparejó sus posiciones, preparándose para la verdadera esencia del combate. Los corazones latían al ritmo de la tensión de los rayos láser que sacudían el pulso al crujir contra los cascos blindados. En ese momento de puro caos, no eran simplemente pilotos, sino guerreros, y su lucha era una sinfonía de determinación e ingenio humanos, una resonancia nacida de apoyarse mutuamente. «Ahora muévanse», gritó Elisa, liderando la carga mientras los drones desataban una andanada calculada de ataques con misiles hacia los objetivos designados. El caos se profundizó cuando las explosiones atravesaron las filas alienígenas, llenando el vacío con luces ardientes que convirtieron la noche en día. Elisa viró su nave hacia el corazón de la lucha, donde la tecnología se encontró con el instinto, creando un torbellino de energía que culminó en una fuerza unificada. Podía oír los gritos aterrorizados de la tripulación alienígena, acentuando sus esfuerzos por derribarla. «Ni siquiera tú puedes esconderte detrás de esa elegante armadura para siempre», se burló del comandante alienígena, que parecía implacable en su persecución. La adrenalina aumentó cuando los rayos láser pasaron junto a su casco y cada movimiento fue agudizado por el instinto, confiando en su entrenamiento y en su equipo para que la respaldaran. En medio del caos de la batalla, Elisa mantuvo su determinación firme. Su energía combinada se negó a ceder. «¿Cuál es nuestra situación?», instó por el comunicador. La ansiedad se apoderó de ella cuando de repente la pantalla parpadeó con signos de desesperación. «Nos superan en número 3-1», respondió Raj, su voz ansiosa y decidida, cortando directamente a través del caos. «Pero mantendremos nuestra posición por ahora». «¿Pero por cuánto tiempo?» «Necesitamos una estrategia, y la necesitamos rápido», instó Elisa. Su determinación se intensificó. «Irónicamente es la imprevisibilidad de nosotros lo que puede salvarnos el pellejo», dijo Raj. Incluso a través del caos rítmico, la intensidad de la batalla aumentó a medida que los momentos se alargaban, risas y gritos formando un ritmo que vibraba creativamente a través de la extensión infinita del espacio, representaban la última línea delgada. Nada se interponía entre los corazones de la humanidad y el vacío de fuerzas sistémicas más allá de su comprensión. Con cada explosión,
Chispas vibrantes se alternaban con sombras. Cada sensación se acumulaba mientras luchaban contra la desesperación palpable que amenazaba con arrastrarlos. Los traumas pasados, las vidas perdidas y las esperanzas sofocadas le recordaron a Elisa la carga de la humanidad. Sin embargo, se fusionaron hermosamente en medio del caos inminente que los rodeaba. Mientras el poder de la flota alienígena se acercaba a ella y a su equipo, Elisa tomó una decisión en una fracción de segundo. Todos rompan la formación. Dispersémonos. Interrumpamos sus sistemas de objetivos. Lo que siguió fue un pandemonio. Las naves se movían de izquierda a derecha. Los rayos láser se entrecruzaban a través del espacio mientras evadían la embestida del fuego enemigo. Este desorden inesperado desorientó a los alienígenas, creando caminos de caos que interrumpieron sus explosiones enfocadas. «Está funcionando. Están perdiendo el foco», gritó Tom, vigorizado por su cambio táctico. Flotando a través del tumulto, su risa se mezcló con el trabajo mientras esquivaban el peligro con confianza. Hinchándose, Elisa tomó la delantera, desafiando la percepción del enemigo. «Ahora lanza los drones. Vamos a deshacernos de ellos por completo». Giró su nave, enviando al dron en espiral hacia afuera para atacar mientras su escuadrón seguía su ejemplo, igualando su liderazgo. «Oye, no creas que eres el único que tiene diversión en tu mente», gritó Raj inyectando ligereza en el caos. «Espero que estén listos para el mayor espectáculo». El gran circo humano. La risa resonó a través de las comunicaciones, provocando un toque de humor muy necesario en medio del caos, mientras sus drones bailaban alrededor de las naves enemigas, alejando el fuego de sus pilotos reunidos. Mientras el momento se extendía hasta la eternidad, Elisa miró fijamente a la nave insignia alienígena, que se alzaba amenazadoramente, envuelta en un terror resplandeciente, que brillaba siniestramente bajo los destellos del campo de batalla. Este poderoso adversario no se parecía a nada a lo que se habían enfrentado antes de su tecnología, más allá de lo que ella se atrevía a imaginar. «Es hora de acabar contigo», murmuró en voz baja antes de dirigir su nave hacia el comandante enemigo. La bravuconería del desafío se extendió por su pecho, encendiendo un fuego dentro de su alma. «Humanos, su patética resistencia termina aquí». El comandante alienígena tronó, con la voz hirviendo de desdén. «¡Los aplastaremos a todos!» Elisa sonrió. La adrenalina alimentaba su impulso. «Podemos resistir, pero es nuestro espíritu lo que te asusta, y eso es algo que nunca puedes extinguir», gritó desafiante mientras lanzaba una ráfaga concentrada hacia su formidable nave. Con el corazón acelerado y una determinación obstinada que la impulsaba a seguir adelante, ejecutó una serie de órdenes rápidas, presionando el acelerador con energía renovada, mientras rayos de fuego se disparaban hacia el objetivo. Las explosiones estallaron en una exhibición hipnótica de pirotecnia. La estructura colosal se derrumbó sobre sí misma, como un castillo de cristal en ruinas. En medio de la agonía de la batalla, el tiempo se sintió elástico y la euforia recorrió el ser de Elisa. Apenas registró que el fuego alienígena no cesaba. La energía pulsaba como un latido del corazón, iluminando el lienzo negro del espacio. «¡Cuidado!», gritó Raj cuando una explosión inminente se precipitó directamente hacia el ala de Elisa. Hubo un momento de pánico que corrió por sus venas como fuego, impulsando su nave hacia arriba. Apenas escapó del devastador impacto de la explosión, pero sintió la sacudida de la turbulencia que recorrió su cuerpo. La euforia se mezcló con el miedo, rozando bruscamente su determinación. «Concéntrate, Elisa», susurró, sacudiéndose la tierra del terror. «No podemos flaquear ahora. Tienen que reconocer nuestra resistencia». Mientras giraba rápidamente su nave, su enfoque cambió, manipulando la profundidad del combate en medio del caos. «Fuego de nuevo. Concéntrate en esa maldita nave insignia. Barrerla con nuestro poder combinado. Por primera vez todas las batallas». Se sentía como si la humanidad surgiera como una creatividad bajo fuego, luchando contra aquellos que los consideraban débiles. Elisa sabía que cada alma a bordo sentía el peso de la vulnerabilidad, pero ya no se dejaban llevar por el miedo. Se habían vuelto más fuertes con cada minuto que pasaba. Con una última descarga de artillería, el comandante gritó. Su nave insignia se desmoronó mientras la energía se elevaba espléndidamente hacia el abismo y las estrellas. Con cada explosión, una parte de la lucha se fundía con la historia, un testimonio de esperanza en lugar de la carga del miedo.
Cuando los combatientes comenzaron a retirarse con incredulidad, la realidad de sus acciones amaneció. La humanidad, que antes tenía miedo, ya no estaba dispuesta a acobardarse para minimizar la amenaza. Habían infundido dudas en sus enemigos y ahora su espíritu era totalmente intransigente, encendido por el orgullo. Tras el intenso enfrentamiento, la adrenalina empezó a desaparecer, dejando a su paso la fatiga como consecuencia de la pérdida. Se reunieron en el centro de mando, un pequeño margen de vencedores en la caótica sinfonía de la guerra bañada por un brillo inquietante, y revisaron su situación en pantallas llenas de marcadores de diagnóstico y alertas superficiales. Muchos parecían descorazonados por la pérdida que habían sufrido, camaradas desaparecidos en combate, lo que creaba una inconfundible ausencia en las filas. «No puedo creer que esto haya sucedido», exclamó Tom con la voz quebrada. Sus hombros se hundieron. Miró a lo lejos mientras miraba al suelo. ¿Y si simplemente sacrificamos vidas por nada? Tom, tienes que escuchar. Luchamos duro. Luchamos para proteger nuestro planeta, dijo Elisa, con la voz imbuida de fortaleza. Arrodillándose junto a él, se inclinó más cerca, tratando de ofrecer el consuelo que todos necesitaban desesperadamente. Es valiente reconocer el dolor. La batalla no se trata solo de supervivencia, sino de unidad y dolor. Debemos recordarlos como ellos querrían. Otros murmuraron que estaban de acuerdo, pero Elisa sintió un dolor en el pecho. La gravedad de su situación la derribaba. Necesitaba recordarles que la humanidad era un tapiz tejido de resiliencia en medio de las sombras. Debido a nuestras acciones de hoy, tenemos la oportunidad de ver el mañana. Nuestras pérdidas alimentan nuestra determinación. Esto no es solo supervivencia, es la humanidad que se mantiene firme ante la aniquilación. Con eso, la tripulación comenzó a organizarse en un círculo, compartiendo sus miedos y sus alegrías, riéndose de los momentos incómodos que los llevaron a todos a contar historias. Cada vínculo creado se tejió firmemente, cultivando la determinación mientras compartían recuerdos de sus vidas en casa. La suavidad de las campanillas de viento bailando suavemente. La risa resonó en las calles donde los niños jugaban en reuniones familiares, anunciando momentos dorados de unidad. Raj se levantó con seriedad después de tomarse un momento para considerar sus palabras. Cada sílaba era una mezcla de consideración y humor. Tal vez podríamos mezclar nuestro absurdo con nuestras tácticas, aceptar lo inesperado. Nuestra imprevisibilidad puede superar a sus números. Podemos tratar nuestras estrategias como un espectáculo de comedia, para que nunca sepan qué haremos a continuación. Todas estas maniobras no serían posibles sin que tomáramos riesgos, agregó Alisa, elevando la voz con emoción y cuidado. Enfrentémoslos juntos en cada ataque. Mostrémosles lo que es la humanidad. Caótica y apasionada. El enemigo no sabe cómo combatir eso. Alentados por las palabras de los demás, comenzaron a innovar. Aprovechando las fortalezas de su entrenamiento, su confianza se encendía con cada segundo que pasaba. Con ingenio y humor, trazaron nuevas tácticas, maniobras que explotaban su entorno de manera creativa, lo que provocó ángulos de ataque inesperados para confundir al enemigo con una falsa previsibilidad. A medida que la planificación se transformaba en acción, Elisa lideró el esfuerzo con un coraje inquebrantable, resistiendo valientemente contra la abrumadora duda. Ellos trazaron un plan, sabiendo que el caos mismo podría ser su aliado si se manejaba con intención. Mañana regresaremos más fuertes, incluso si nos enfrentamos solos a las estrellas, declaró. Un grito de guerra que resonó en todos en la sala de guerra improvisada. El día siguiente amaneció en medio de un lienzo de estrellas, una belleza que delataba la agitación que bullía en su interior. Se reunieron en el hangar. La determinación llevaba pesadas cargas de realidad. Cada ráfaga de parloteo zumbaba con energía que sacudía el aire a su alrededor mientras la anticipación llenaba sus espíritus. Reúnan a sus combatientes, todos. Tan pronto como se abrochen el cinturón, estén listos para la acción. Alisa gritó caminando de un lado a otro, revisando la maquinaria, asegurándose de que todos supieran que sus roles y responsabilidades estaban clarísimos. Mientras despegaban hacia la inmensidad del espacio, las conocidas punzadas de miedo se mezclaron armoniosamente con la anticipación de la guerra que les hacía cosquillas en la columna vertebral, preparándolos para enfrentar lo que les esperaba.
Un solo golpe podría suponer la diferencia entre la victoria y su propia existencia. Acercándose a territorio alienígena. Prepárense para el combate. Una voz incorpórea resonó en las comunicaciones. La tensión era palpable hasta que las formaciones de naves alcanzaron posiciones sincronizadas. Al girar por la esquina divisaron la flota enemiga, formidable como sombras de fatalidad. Sin embargo, Elisa sintió la necesidad de luchar contra esa sombra en un desafío inquebrantable. Mirando a su tripulación, habló con toda la confianza que pudo reunir. Recuerden, el caos está de nuestro lado. Acéptenlo. No le teman. Seamos impredecibles. Al llegar al corazón de la batalla, los rayos láser se desataron en una furia de luces vívidas que borraron la oscuridad, pintando marcados contrastes en el mapa celestial, mientras cada piloto jurado para el combate se tomaba en serio sus responsabilidades. Tom Rayo Inverso lanza los drones, ordenó Elisa. Manténlos adivinando. No caeremos en líneas de fuego predecibles. Mientras varios escuadrones bailaban alrededor de los disparos, la vista de las naves alienígenas descendiendo llenó a Elisa de una renovada sensación de vigor. La humanidad era salvaje e impredecible. Se habían convertido en exploradores en un laberinto de peligros creado por enemigos que creían tener la sartén por el mango. La desesperación flotaba en el aire mientras miraba fijamente a la nave insignia alienígena. Su imponente y amenazante casco estaba adornado con intrincados diseños que hablaban de una civilización rica y avanzada más allá de la comprensión. «Es hora de acabar con vosotros», murmuró Elisa en voz baja antes de dirigir su nave hacia la nave de mando. La bravuconería del desafío se extendió por todo su ser, justo cuando las llamas surgieron en una herrería, encendiendo su espíritu. «Humanos, vuestra patética resistencia termina aquí». El comandante alienígena tronó de nuevo, su voz resonando como olas furiosas que se estrellan contra una orilla. «Os aplastaremos a todos y no dejaremos supervivientes». Elisa sonrió. La adrenalina alimentaba su impulso. «Podemos resistirnos, pero es nuestro espíritu lo que os asusta. Y eso es algo que nunca podéis extinguir», gritó desafiante mientras lanzaba una ráfaga concentrada hacia su formidable nave. Con el corazón acelerado y una determinación obstinada que la impulsaba a seguir adelante, ejecutó una serie de órdenes rápidas. Sus dedos se deslizaron sin problemas sobre los controles mientras rayos de fuego se disparaban hacia el objetivo. Las explosiones estallaron en impresionantes exhibiciones de pirotecnia. La colosal estructura se desmoronó sobre sí misma como una fortaleza de cristal. En medio de la batalla, el tiempo se volvió insignificante, elástico e invasivo en su alcance, y la euforia recorrió el ser mismo de Elisa. Apenas se dio cuenta. Ese fuego alienígena no cesó. La energía palpitaba como un latido del corazón, iluminando el lienzo negro del espacio. ¡Cuidado!, gritó Raj cuando una explosión amenazante se precipitó directamente hacia el ala de Elisa. Hubo un momento de pánico puro que corrió por sus venas, impulsando su nave hacia arriba. Apenas escapó del impacto destructivo, la sacudida reverberante de la turbulencia onduló a través de su cuerpo. La euforia se mezcló con el miedo, rozando bruscamente su determinación, pero se estabilizó. Concentración. «Elisa», suspiró, sacudiéndose la tierra del terror. «No podemos flaquear ahora. Necesitan reconocer nuestra resistencia si vamos a luchar». Mientras giraba rápidamente su nave, su enfoque cambió, manipulando la profundidad del combate en medio del caos. «¡Fuego de nuevo!». Concentrarse en esa maldita nave insignia. Barrerla con nuestro poder combinado. Por primera vez en todas las batallas, se sintió como si la humanidad surgiera como una creatividad bajo fuego, luchando contra aquellos que los consideraban débiles. Elisa sabía que cada alma a bordo sentía el peso de la vulnerabilidad, pero ya no se dejaban llevar por el miedo. Se habían vuelto fuertes con cada minuto que pasaba. Con una última descarga de artillería, el comandante gritó. Su nave insignia se desmoronó mientras la energía se elevaba espléndidamente en espiral hacia el vasto abismo entre las estrellas. Con cada explosión, una parte de la lucha se fundía con la historia, un testimonio de esperanza en lugar de la carga del miedo. Cuando los combatientes restantes comenzaron a retirarse con incredulidad, la realidad de sus acciones amaneció. La humanidad, que antes tenía miedo, ya no estaba dispuesta a acobardarse para minimizar la amenaza.
Habían infundido dudas en sus enemigos y ahora su espíritu era totalmente intransigente, encendido por el orgullo. Mientras los restos de la flota retrocedían, la Fuerza de Defensa de la Tierra celebraba la impensable victoria lograda en medio de increíbles adversidades. La emoción llenó el centro de mando. La risa brotaba entre la adrenalina, mientras las paredes reverberaban con conmoción y pura alegría. Lo logramos. Elisa gritó con entusiasmo, levantando las manos al aire. En medio de los vítores alegres, la tripulación se abrazó, la adrenalina aún corriendo por sus venas, celebrando su dura victoria sobre probabilidades insuperables. Ella tiene razón. Raj sonrió ampliamente, agarró a Elisa y la hizo girar alegremente. Indudablemente. Aplastamos a esos matones intergalácticos justo donde más les duele. A medida que aumentaba la euforia, la imagen de Sylar parpadeó. El panel de comunicaciones holográficas, un duro recordatorio del consejo que se cernía sobre ellos. «¿Alisa Grant?», llamó Sylar. Su voz vacilaba entre la incredulidad y el reconocimiento. Su desafío condujo a un resultado sorprendente. Hemos subestimado enormemente la resistencia y la determinación de la humanidad. Alisa se cruzó de brazos desafiante, con una sonrisa burlona formándose en su rostro mientras trataba de reprimir su diversión. ¿Pensabas que nos encogeríamos de miedo? Tu percepción de nuestra raza es fundamentalmente defectuosa, Sylar. Sylar se tomó un momento. Su fachada serena se quebró. Indicios de admiración se colaron. Tu capacidad para la creatividad en medio de tales desafíos es admirable. Tu resistencia ante números abrumadores es notable. Y tal vez esto merezca respeto en lugar de desprecio. Tal vez esto te dé una razón para repensar a la humanidad como aliados. Potenciales, respondió Elisa, su energía vigorizada por el espíritu del momento. No somos perfectos, pero no rehuimos las decisiones difíciles. Nuestra apertura nos hace fuertes. Mientras la tripulación se reunía alrededor de la pantalla, una sensación de camaradería envolvió a cada alma presente, y Elisa sintió una renovada sensación de propósito. Más allá de la lucha, más allá de la guerra, habían demostrado de lo que eran capaces, habían solidificado alianzas entre fuerzas inimaginables a través de las galaxias. Sus acciones de hoy serán recordadas como un punto de inflexión fundamental en nuestra visión de la Tierra, reconoció Sylar, su voz resonando en la cámara con un respeto recién descubierto. Tal vez ya sea hora de formalizar alianzas entre nosotros. Las interacciones más allá del mero conflicto pueden florecer en algo más profundo, un viaje hacia la paz, ¿verdad? Entonces, ¿estamos todos invitados a una barbacoa ahora?, preguntó Elisa, el humor filtrándose a través de su voz, evocando sonrisas de la tripulación. La risa estalló de nuevo, ligera y alegre, un eco de alivio compartido frente a la realidad. Tal vez sea realmente hora de formalizar las amistades entre la humanidad y el Consejo Galáctico. Sylar concedió, tonos significativos incrustados en su voz, reconociendo su importancia. De ahora en adelante, deberíamos discutir cómo construir un futuro cooperativo juntos. Cuando desconectaron las comunicaciones, Elisa sintió una ola de cálida satisfacción que la invadió. Se habían transformado a través de su miedo, habían aprendido a aceptar la ambigüedad en lugar de tomar represalias contra ella. Se mantuvieron unidos mientras observaban la Tierra, viéndola colgar suspendida en la distancia, acunada por estrellas brillantes que parecían más cercanas que nunca. Las naves flotantes danzaban sin fin contra el lienzo oscuro, añadiendo pinceladas de destino al vacío. Habían luchado contra sus miedos. Habían demostrado su valía a la galaxia y habían evolucionado hacia una resiliencia entrelazada con coraje. Rodeados de risas, el peso del universo se sintió aliviado y la noción misma de esperanza surgió como un faro guía. Juntos, avanzaron hacia un territorio inexplorado lleno de sueños. Un viaje celestial que los esperaba. Alentados por el espíritu de la humanidad, había fuerza donde una vez residió el miedo. Un nuevo capítulo se desarrollaba a partir de las alianzas forjadas en los fuegos del combate, y sabían que continuarían dando forma a su futuro compartido.